El 17 de mayo es una fecha pues rica en la historia para nuestro país. Sus orígenes están relacionados con la vida de Aniceto Pérez García, un joven de 38 años que murió asesinado en su terruño. Nos referimos a la provincia de Guantánamo. Su hidalguía y firmeza pues le hicieron pagar con su vida de manera desafortunada. A quienes todos conocen como Niceto Pérez, vamos a recordar hoy en esta revista al cumplirse justamente 79 años de su deceso. Pero yo le propongo un tanto profundizar en el tema y ya está listo en nuestro set de entrevistas el investigador del Instituto de Historia de Cuba, Ovidio Cosme Díaz Benítez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sea bienvenido. Usted es especialista en el movimiento y luchas campesinas, así que ha hecho procesos de investigación sobre varias figuras y de manera muy especial sobre Niceto Pérez. Es todo un gusto, profesor, que usted nos acompañe en esta jornada y queríamos empezar justamente la conversación un tanto entrando en el contexto, porque muchas veces hemos oído hablar de Niceto Pérez, pero es necesario un tanto referirse a los orígenes para poder entender también las actitudes y acciones de las personas. ¿Cuál fue el contexto de su desarrollo, su procedencia familiar? Sí, como la mayoría de los campesinos cubanos en el periodo de la República Neocolonial, prima el campesino pobre y el campesino medio. También, por supuesto, el campesinos ricos. Pero las demás malas condiciones de vida eran los campesinos medios y los campesinos pobres. Precisamente la familia de Niceto forma parte de ese ejército de campesinos pobres que luchan por la supervivencia y por mantenerse en la tierra en la que trabajan y en la que viven y de la cual son desalojados o desahuciados en momentos determinados de acuerdo a los intereses de los geófagos, de los terratenientes o de las compañías extranjeras. No es un secreto para nadie que durante toda la República Neocolonial las compañías extranjeras, las compañías nacionales abarcaban grandes extensiones de tierra, extensiones latifundarias como se le conoce, y existía también dentro de estos latifundios los minifundios. Y muchos campesinos, a pesar de ser los que trabajaban la tierra, en este caso está la familia de Niceto Pérez y otras familias, por supuesto, no eran los dueños de la tierra, o sea, no eran propietarios de la tierra y eran desalojados, desahuciados, que es el otro término que se utiliza, de acuerdo a los intereses de estas compañías. En el caso de la familia de Niceto, Niceto nace en Guira de Melena. Es curioso esto, en La Habana, en Guira de Melena, el 28 de marzo de 1908. Es descendiente de padres canarios, oriundos de las Islas Canarias, Agustín y Gervasio. Y se trasladan por problemas económicos primero a Sasasa del Medio, en la antigua provincia de Las Villas, y de ahí se trasladan en el 1920, ya teniendo Niceto 12 años, hacia Guantánamo, en las tierras relacionadas con el Realengo III en el Vínculo. Esto es importante precisarlo porque en esta zona, en este territorio, en esta región oriental, en Guantánamo, las luchas campesinas fueron muy intensas y alcanzaron síntomas muy dramáticos. Por ejemplo, tenemos Realengo 18. Con Lino Álvarez de las Mercedes. Bueno, usted ha mencionado ahí datos importantes porque ya lo decía en su intervención, Niceto nació en Guira de Melena, en el occidente cubano, y ya nos explica cómo es que llega ese vínculo con Guantánamo, porque muchas personas pueden creer que tiene una procedencia del oriente del país por este vínculo tan fuerte con la región. Sin embargo, ya vemos que nació pues en el occidente. Y habla ahora de Realengo 18. ¿Puede explicarnos un tanto la relación de Niceto justamente con los sucesos de Realengo 18 y con el líder campesino militar? Y vamos a decir militar Mambí, porque también eso ejerce también un valor a esa ideología también que defendió Niceto. Y me estoy refiriendo a militar Mambí Lino de las Mercedes Álvarez. Bueno, entre ellos se estableció por una identificación plena, uno joven y otro ya más experimentado por la experiencia en la guerra, ya un hombre mayor, Niceto un hombre muy joven, pero se estableció entre ellos una gran amistad. Los que han estudiado la vida de Niceto lo refieren en sus estudios, los síntesis y biografía de la gran amistad que sentía entre ambos. Identificado Niceto, por supuesto, por conocer de la historia de Lino en las guerras por la independencia y en Realengo 18. Que desde los años 20 hasta 1934 la lucha alcanzó, tuvo una repercusión no solo en Guantánamo, sino también en todo el país, porque fue una forma de demostrar a Cuba y también demostrar a los medios que fueron
acontecimientos que se dieron de manera muy sostenida hasta que finalmente se pactan en la Lima y terminan aquellos eventos dramáticos de violencia liderados por Lino Álvarez de las Mercedes. Lógicamente, Niceto, campesino pobre, precarista, que está trabajando la tierra en una tierra realenga, como hicieron los realenguistas del 18, porque los realengos están numerados en este caso. Recordemos que los realengos vienen desde la etapa de la colonia, o sea, cuando en la distribución territorial que se produce en Cuba desde los tiempos de la colonia, los realengos eran aquellas tierras que quedaban entre los hatos y corrales de manera aproximadamente triangular, para el caso general de Cuba, aunque hay otros lugares que tienen otra manera, otra forma, y ahí se asentaban las personas más humildes, más pobres, pero sin propiedad alguna, y podían ser desalojados en cualquier momento. No obstante, podían establecerse, como lo hizo la familia de Niceto Pérez. Esto acompañó a Niceto, la amistad de Lino acompañó a Niceto hasta su muerte. O sea, incluso hay declaraciones de Lino sobre cuando ocurre la muerte de Niceto, de cómo hubieran reaccionado los realenguistas 18 ante este acontecimiento. Si pudiéramos acercarnos a los argumentos que defendía Niceto justamente al permanecer en la tierra que permitía el sustento de la familia, ¿cuáles eran estos? Sí, los argumentos ya parten de lo que acabas de decir. El derecho del campesino a la tierra porque es quien la trabaja. El derecho a no ser desalojado y permanecer permanentemente en ella. Porque además el campesino, como sector sensible de cualquier sociedad, está vinculado al desarrollo y al mantenimiento económico de un país, porque es el que hace producir la tierra, es el que trabaja la tierra. Por lo tanto, lo que defiende Niceto es lo que defienden todo el movimiento campesino en Cuba. Hay una cuestión que es importante ya en los años 40, que es precisamente la presencia en el contexto de los gobiernos auténticos. O sea, había concluido en 1944 el gobierno constitucional de Fulgencio Batista, se inicia por elecciones, llega al poder Ramón Grau San Martín, que permanece de 1944 a 1948, y Carlos Prío Socarrá del 48 al 52, y en este periodo de tiempo en la historia de Cuba se caracteriza por la persecución, el periodo de la Guerra Fría, terminada la Segunda Guerra Mundial, y es la persecución al movimiento revolucionario y al movimiento comunista. Durante esta etapa también ocurren los asesinatos de Sabino Pupo, de Jesús Menéndez, de Aracelo Iglesias, líderes de cada uno, el sector a que pertenecían, el azucarero, el portuario y el campesino Sabino Pupo también, y esto condiciona el actuar de las masas campesinas que ya logran tener desde 1941 una asociación nacional y federaciones campesinas en todas las provincias y localidades del país. Se empiezan a agrupar. O sea, se empiezan a agrupar, ya tienen una dirección nacional, y es bueno recordar, porque la historia nos ayuda a esto, a ver las cosas en un proceso, que cuando se funda en 1925, y voy a ir un poco atrás, pero creo que es importante por el significado de la fecha, y que se funda el Partido Comunista de Cuba, uno de los primeros postulados y temas que se trataron fue el de la atención al campesino y de hacer una reforma agraria. Todos los partidos políticos en Cuba durante la República Neocolonial en su plataforma programática se plantearon hacer una reforma agraria, pero todo fue letra muerta. Hacía más que una reforma agraria, una revolución agraria. Y eso solo se logra, como la experiencia nos ha mostrado y la historia como luz de la verdad y testigo de los tiempos nos muestra, fue solo posible con el triunfo de la revolución, aunque ya en las zonas liberadas del segundo frente oriental, de los frentes orientales, con el Congreso Campesino, se comienza a trabajar en la entrega de la tierra a los campesinos. Se comienza a trabajar con ese concepto y esa perspectiva. Hace algunos minutos yo tenía aquí una nota justamente y hablábamos del militar mambí Lino de las Mercedes Álvarez, pero también indagando encuentro a Lino Mancebo. ¿Estamos hablando de la misma persona? No, no estamos hablando de la misma persona. Entonces, ¿quién es Lino Mancebo? Lino Mancebo es la persona que ayuda en el momento en que es baleado Niceto Pérez, que se encontraba limpiando, ataqueando el platanal cercano a la casa, con sus hijos jugando, dos de ellos en el entorno, lo socorre cuando Lino Mancebo es el terrateniente
Sí, porque íbamos a estar hablando sí, de los dos linos y hacía falta por un tanto No, de acuerdo, esclarecer. retomo la idea, o sea, claro, que es un terrateniente local. Lino Mancebo Rosell es un potentado local, dueño de 150 caballerías de tierra, que aspiraba a desalojar a las familias del vínculo, el Realengo 3, con vistas a apoderarse de estas tierras. O sea, esto incluso es el responsable por las amenazas continuadas durante varios meses, con las visitas realizadas a la finca María Luisa, donde trabajaba Aniceto, donde tenía enclavada su finca, y de esta manera se fue preparando el camino, incluso ante las amenazas continuas de Lino Álvarez, de la Guardia Rural y del hijo de Lino Mancebo Rosell, fue preparando el camino para el asesinato de Aniceto Pérez. Es importante precisar que fueron varias las amenazas que recibió, incluso hubo momentos en que visitaban los sembrados y la finca y le destruían a Aniceto el resultado del producto de su trabajo, como para amedrentarlo. Sin embargo, esto no tuvo el efecto esperado. Sin embargo, ya después, el mismo día 17, en horas de la mañana, después que Lino va con sus hijos que están trabajando y haciendo la limpieza mediante la guataquea del platanal de la finca, cercano a la casa, llaman a Lino, a Aniceto, en voz alta, y era uno de los que acompañaban al terrateniente con la Guardia Rural y el hijo incluso de Mancebo, y se oye un disparo, y cuando y se ve a Aniceto ya sangrando por el pecho, y un campesino, que era al que me refería, lo socorre, la esposa va directamente hacia el lugar, y Aniceto tiene tiempo al caer, al desplomarse, sangrando de su pecho, ante el disparo ocasionado, de decir que Lino Mancebo y la Guardia Rural lo han matado. Es decir, esto sucede, estamos hablando ya de, si usted llega ahora mismo a la sintonía, fíjese, hemos estado hablando de varios temas, un tanto para ubicarle. Estamos hablando de por qué venían ocurriendo sistemáticamente los desalojos al campesino cubano, y estamos haciendo referencia a un suceso porque muchas veces escuchamos hablar de la muerte de Aniceto Pérez y solo conocemos que fue asesinado, pero no conocemos los detalles, y hoy nos estamos acercando a través de esta entrevista con el profesor Ovidio a la pregunta de qué sucedió aquella mañana del 17 de mayo. Vamos a reiterar que esto fue en el año 1946. Aniceto Pérez muere frente a sus dos hijos, muere en la casa, y le da tiempo a decir quién ha sido. ¿Quiénes lo asesinaron? ¿Quiénes provocaron el hecho de el fatal desenlace de su muerte? Esto tuvo un impacto no solo local, o sea, esto abarcó nacionalmente la noticia. El impacto. Sí, el impacto abarcó toda la nación, incluso los periódicos locales de Guantánamo, La Voz del Pueblo, el periódico Hoy. Sin embargo, no el periódico El Diario de la Marina. Sabemos que el Diario de la Marina tiene otra connotación, otras características, a los intereses de quien respondía. Por lo tanto, no hizo alusión a la muerte pero lo que se produce en Guantánamo en particular, independientemente del alcance y el impacto nacional, es como la FEU, los estudiantes, los obreros de diferentes sectores, los campesinos en sentido general, se ocuparon de mostrar todo el repudio de aquel hecho violento contra la vida de una persona y el bienestar de una familia, que era también el bienestar de los campesinos, porque Aniceto se convirtió en una persona muy respetada, porque era quien se enfrentaba a estos abusos, el que protestaba personalmente, el que fue amenazado constantemente, y lógicamente al él plantear que para sacarlo de su tierra había que matarlo, eso fue lo que hizo Lino Mancebo, apoyado con la Guardia Rural y su hijo, que el día 17. Su cuerpo fue velado en su casa, mismo en su casa. Se trató incluso que no fuera enterrado en el cementerio de la ciudad, para evitar una reacción popular dramática, en el sentido de que ya de hecho lo era, por las protestas que hubo de muchos sectores de la sociedad guantanamera y del país. Y esto, por supuesto, no fue posible.
los campesinos, cientos de campesinos, se ocuparon de velar su cuerpo en su casa, y el día 18 en horas del mediodía el féretro a trasladarlo a pie, y se iban turnando durante 50 kilómetros atravesando caminos accidentados, ríos, hasta llegar a la ciudad de Guantánamo y llegar al Parque José Martí. Ahí hicieron un acto conmemorativo por su fallecimiento, de protesta también, por supuesto, ante aquel brutal desenlace que cegó la vida de Niceto, y por supuesto pudo ser enterrado en el cementerio de la ciudad de Guantánamo. Bueno, gracias por compartirnos estos detalles, una historia conmovedora, una historia que trasciende también a esta época y que habla del significado de esta fecha del 17 de mayo. Vamos a continuar en esta mañana conversando con el investigador del Instituto de Historia de Cuba, Ovidio Cosme Díaz Benítez. Él es especialista en el movimiento y luchas campesinas. Con su permiso, profesor, vamos a hacer un alto en la conversación para dialogar y conocer otros detalles en esta mañana, detalles informativos. En minuto volvemos con usted, pues es muy interesante lo que nos comenta hoy sobre el origen del Día del Campesino Cubano.